Entonces vamos con la fractura de Coles, que es la más frecuente del antebrazo. Algunos consideran de la muñeca porque está prácticamente ya cercano a la muñeca, pero no está comprometiendo la articulación exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es la fractura de Coles? Es una lesión extraarticular, no compromete caras articulares, de la metáfisis del radio. También le llaman lesión de Pouteux y es la fractura más frecuente del miembro superior. Bien, ahí está, la famosa fractura de Coles. No me vayan a marcar que es del cúbito, ¿eh? Es del radio, de la parte distal del radio y no compromete caras articulares. La fractura de Coles se ocasiona por caída sobre la palma de la mano, es decir, así. Esa es la forma de la caída, sobre la palma. Ahora, por la forma de posición de la mano, que está bastante extendida, está en esta posición, también pueden llamar a ese movimiento como dorsiflexión. De hecho, es como más frecuentemente les van a preguntar. No suele decirse tanto sobre la palma, sino con la mano en dorsiflexión. Bien, ese es el mecanismo de caída y lo que explica prácticamente todo. Vean que al caerse de esa forma, el fragmento roto, estoy mostrando la imagen de la derecha, el fragmento roto está desplazándose hacia la parte dorsal, ¿cierto? Vean la forma, cómo se está partiendo el hueso. Es muy característico, no exclusivo, pero muy frecuente en abuelitos osteoporóticos. Igual cualquier persona se puede caer, ¿no? Se puede caer y romperse. De hecho, los jóvenes también, los adolescentes también, pero es un poquito más frecuente en los ancianos osteoporóticos. La clínica DDD, ya no vamos a repetir eso. Dentro de la clínica hay un desplazamiento dorsal y radial, principalmente dorsal. Quiere decir que el fragmento roto se va, miren hacia dónde, hacia el dorso de la mano, hacia la parte posterior, hacia atrás, hacia esta zona de acá. Ese fragmento roto se moviliza con todo el carpo, con todos los huesos del carpo, porque aquí está la articulación, ¿no es cierto? Entonces, este desplazamiento dorsal se lleva toda la mano hacia atrás, dando la imagen característica del dorso de tenedor. Clarito. Creo que está claro, ¿no? Pero por si acaso, ahí está. La mano adopta esa posición, el dorso de tenedor, que es de hecho la pregunta frecuente. O, en todo caso, el signo de la bayoneta, ¿no? Que también se le describe. Pero todo se explica, sobre todo dorso de tenedor, por el desplazamiento dorsal. Bien, ¿qué más? El diagnóstico es radiológico, evidentemente, aunque la clínica ya prácticamente muestra una fractura, puede ser desplazada, no desplazada, etc. El tratamiento, la mayoría de veces, salvo que haya un desplazamiento severo, una luxación asociada, fracturas múltiples, qué sé yo, la mayoría de veces corresponde a un manejo ortopédico. Hay que reducirlo hacia el otro lado. Si el desplazamiento fue dorsal, la reducción tiene que ser ventral, en dirección a la palma, ¿no? Traccionar la mano y presionar el fragmento roto hacia la parte palmar. Es lo que hacía el huesero. Lo que hacía el huesero, les jalaba la mano y crack, les traccionaba para que regrese a su lugar. Y como hay un desplazamiento muchas veces también radial, se regresa hacia la zona cubital. Simplemente se hace lo contrario del desplazamiento. Reducción ventral y cubital. Previa tracción. Voy a agregarle acá mejor para que no se confundan. Tracción. Y el yeso luego se inmoviliza, se coloca un yesito por 6 semanas. Ya saben que más o menos 4 a 6 semanas es lo que tarda en formarse un callo. El callo óseo, luego el callo blando, luego el callo óseo. Ahora, si bien se describe un yeso brachiopalmar, usualmente antebrachiopalmar para las fracturas de Coles, lo cierto es que lo correcto es poner un yeso brachiopalmar desde el brazo hasta la palma de la mano por 3 semanas. Por 3 semanas. Más que eso, no, porque ya saben que luego de 3 semanas las articulaciones, sobre todo el codo, terminan en rigidez. Entonces se retira el yeso brachiopalmar por 3 semanas y luego se coloca un yeso ya solo desde el antebrazo. Antebrachiopalmar por 3 semanas más. En total, antebrachiopalmar por 3 semanas. Por eso en total suman 6 semanitas, ¿sí? De inmovilización.
¿Por qué a los 3 meses rompieron el yeso? Porque primero, a las 3 semanas, perdón, quise decir 3 semanas, ya se formó el callo blando, por lo tanto ya hay cierta fijación. Y segundo, que más de que 3, 4 semanas ya se endurece el codo, ¿no? Se pone rígido. Por eso es que se retira el yeso grande. Y luego aquí le ponen su firma, sus tatuajes, ¿no? Sus recuerdos. Muchos han pasado por eso. Entonces, el tiempo total en coles, 6 semanitas. Acuérdense, por favor, lo crítico acá es que sepan cómo es la caída sobre la palma de la mano o en dorsiflexión, y lo otro, el desplazamiento, que es dorsal, con su signo del dorso tenedor. Y esto que se equivocan bastante, ¿eh? La lesión es extraarticular de la parte distal del radio. Muy bien, fractura de coles, la fractura más frecuente del miembro superior. Ténganlo, eso tienen que manejarlo al revés y al derecho. Está fácil. Luego viene el anticoles o el coles invertido, la famosa fractura de Smith, que algunos conocen como la fractura de Goyrand-Smith. Vamos a poner el nombre completo. Así como el otro era Pouteau, ese es Goyrand-Smith. Ya ocasiona también lesiona la metáfisis del radio, es muy similar a coles, pero la caída es al revés, ya no es sobre la palma, sino sobre el dorso de la mano. Ahí están viendo la imagen, ¿no? El famoso coles invertido. Y al caer sobre el dorso de la mano, que es menos frecuente, pero puede pasar, vean hacia dónde se desplaza el fragmento roto con toda la mano, hacia la palma. Es un desplazamiento ventral, palmar, pueden decir. Por eso la mano adopta esa posición. Ya no se va hacia atrás, sino el fragmento roto con toda la mano se van hacia la palma, hacia la parte ventral. Y eso da el signo característico de la pala de jardinero. No encontré una pala de jardinero así clara. Yo tenía una palita antes que le tomé foto, de ahí la perdí. De hecho, incluso este parece que tuviera un dorso y se parece mucho a los tenedores. Pero en todo caso, no sé si alguna vez ustedes han podado su jardín o han trabajado su jardín, han sembrado, pero las palas de jardinero son más o menos así. Desde el mango y la parte de la cuchara, la palita, es caído. Es muy diferente a una pala, a un dorso de tenedor. Bueno, estamos acá en jardinería ya y cocina. Entonces, es la imagen característica. ¿Por qué? Por el desplazamiento, por la desviación que genera el tipo de caída. Así que no tienen que memorizar. Ustedes simplemente acuérdense que Coles cae así y Goirán cae así, por el dorso. Y de ahí va a venir, ya prácticamente van a poder construir todos los movimientos. Es una fractura un poco más compleja que tiende a generar más daño. No olviden que por delante está el canal del pulso, vasos importantes, el nervio mediano, etc. Entonces, usualmente esta fractura de Smith, la mayoría de veces, a diferencia de Coles, suele ser quirúrgica. ¿Ya? Suele ser quirúrgica. Bien, sobre el dorso de la mano, pala de jardinero. Los datos importantes que deben recordar de Smith. Listo. Otras lesiones del antebrazo incluyen las luxofracturas, las famosas luxofracturas de Monteggia, Galeazzi y Essex-Lopresti. La lesión de Monteggia, esta de acá, Monteggia incluye, como
Estamos viendo una luxación y una fractura. Por eso son luxofracturas. Se luxa el radio se está luxando, se está saliendo de su cóndilo, ¿sí? Y además se está fracturando de otro hueso. Un hueso se luxa y el otro se fractura. Montegia ocurre en la zona proximal, cercano al codo, si se dan cuenta. Incluye una luxación proximal del radio. El radio se luxa en la zona proximal. Pueden decir luxación de la cabeza radio, es válido. Y se fractura el cúbito, ambos en la zona proximal. Este es Montegia. Luego viene Galeazzi, que ya también tiene sus lesiones, como ven, en una zona más distal. Se luxa la articulación radiocubital. Ojo, algunos dicen luxación de cúbito. Es válido decir luxación de cúbito, pero lo apropiado es decir luxación radiocubital, porque no olviden que el cúbito está articulado al radio por una membrana sindesmótica, por un ligamento acá. Ese ligamento, esa membrana se daña y eso es lo que desprende al cúbito. No es que se haya salido de otro hueso, no. Por eso se llama luxación radiocubital. Pero el radio y el cúbito se articulan arriba en la parte proximal y en la parte distal. Por lo tanto, se dice luxación radiocubital distal. Y miren quién se fractura, el radio. Arriba se fracturó el cúbito y acá abajo se fractura el radio. Por eso Galeazzi es una luxofractura radiocubital distal con fractura de radio. ¿Listo? Mnemotecnia para esto, la conocen, la recuerdan probablemente. Ay, se me va. No olviden que la mnemotecnia que usamos usualmente es tu radio de lujo al monte. Radio de lujo al monte. ¿Cierto? Radio de lujo al monte significa que Montegia incluye luxación de radio. Bueno, de hecho pueden decir radio de lujo al próximo monte. Y con eso están demostrando que es una luxación proximal del radio, es decir, de la cabeza del radio. Y a partir de ahí se arma todo. Luxación proximal del radio, por lo tanto, el que se fractura es el cúbito. ¿Listo? Montegia. Galeazzi es todo lo contrario. Si en Montegia arriba se luxó el radio, acá se va a luxar el cúbito. Ya no en la parte proximal, sino en la parte distal. Ahí están viendo esa luxación. Y el que se fractura ya no es el cúbito como en Montegia, sino es el radio. Ahí están viendo. ¿Cierto? Entonces todo se arma a partir de un adecuado conocimiento de Montegia. Galeazzi es simplemente un cambio de palabras. Es absolutamente lo contrario. Radio lujo al próximo monte. Y no tienen que recordar ni siquiera la palabra próximo porque el monte está arriba, ¿no? El monte es alto, entonces la luxación es alta. Así que por ahí se pueden acordar también. Listo, solo para no fallar en las preguntas. Incluso si les preguntaran Galeazzi, yo siempre les recomiendo construir Montegia con su mnemotecnia y a partir de ahí van armando ya prácticamente van armando todo. Listo. Ahora, lo otro es Sexlopresti. Sexlopresti es una fractura más compleja que incluye, como ven acá, fractura de la cabeza del radio. El cóndilo le mete con un martillazo a la cabeza del radio, lo parte, ¿no? Luego acá se luxa acá en la parte, hay luxación radiocubital distal también, y luego hay una lesión de la membrana interósea, se rompe. Por eso en Sexlopresti ponemos ahí fractura de la cabeza del radio, luxación radiocubital distal y lesión o ruptura de la membrana interósea. De lejos, lo más preguntado acá suele ser Montegia. La mayoría de esas son lesiones complejas que suelen requerir cirugía por una u otra razón, porque son luxofracturas, a veces son fracturas intraarticulares con lesiones interóseas, etc. Entonces, casi siempre suelen ser quirúrgicas.